Bueno, muy buenas tardes todos y todas. Ahora vamos a seguir con la clase de Vidar Campos. Vamos a detenernos en la parte de poder constituyente. Voy a pasar a compartir pantalla. Acá está. Y vamos a avanzar desde la página 373 a la 389. Vamos a hablar de poder constituyente, originario y derivado. ¿Qué es el poder constituyente? Es la capacidad, es la competencia para constituir o darnos una constitución, es decir, para organizar al Estado, para establecer toda su estructura jurídico-política. Este poder constituyente puede ser originario o derivado. El originario es el que se ejerce con la primera constitución. Por eso habla el autor que se ejerce en la etapa fundacional del Estado, es para darle nacimiento y estructura. ¿Quién es el titular de este poder originario? ¿Es el pueblo o es la comunidad? Porque es toda la colectividad la que debe proveer a su organización política y jurídica en el momento de crearse el Estado. Y luego el poder constituyente derivado es el que se ejerce para reformar la Constitución. Es decir, que el poder originario es aquel que nosotros ejercemos para dictarnos nuestra primera Constitución, y el derivado es el que se ejerce para reformar la Constitución. En el preámbulo de la Constitución del 1853-1860 habla de que no los representantes del pueblo, es decir, que ese poder constituyente originario recae sobre el pueblo y es ilimitado. ¿Por qué decimos que es ilimitado? Porque no hay otra norma superior que lo condicione. Obviamente no hay una constitución, por eso es ilimitado. Pero, sin embargo, el autor no descarta algunos límites. Por ejemplo, el derecho natural, a lo que nos estamos refiriendo con esto son a los valores, principalmente al valor justicia, que siempre, por supuesto, a la hora de dictar una constitución se va a tener en cuenta este valor. Los límites que pueden derivar colateralmente del derecho internacional público, por ejemplo, de los tratados, que se hayan celebrado antes de tener la Constitución, y el condicionamiento de la realidad social, con todos sus ingredientes, por ejemplo, la historia, como vimos, o toda la parte de la dimensión material que tiene que ver con el aquí y el ahora, cómo se comporta esa sociedad, porque evidentemente la Constitución es producto, es una construcción de la sociedad. En nuestra historia, la historia de nuestra Constitución Nacional, sin duda está plasmada y plagada de un montón de pactos, conflictos e intereses contrapuestos muchas veces, que generaron que desde 1810, hasta 1853, 1860, que tenemos esa Constitución, tener un periodo en nuestra historia que fue de guerras civiles y de luchas entre unitarios y federales, porque básicamente estábamos con esta pugna de definir qué tipo de constitución y cómo íbamos a organizar nuestro Estado, y precisamente, y bueno, como ustedes ya saben seguramente, bastantes intereses contrapuestos entre quienes querían mantener un gobierno, por un lado, un gobierno federal, basado en el federalismo, con provincias fortalecidas, frente a una forma de organización unitaria, donde se le daban muchas ventajas a Buenos Aires, quien tenía el puerto y las ganancias que provenían de esa actividad. Yo les voy a compartir, que son optativos por supuesto, pero que es muy interesante, les voy a dejar 3 videos que no superan los 6 minutos cada uno, para que puedan ver un poco más cuál es la historia que nos lleva a nosotros a poder darnos nuestra primera Constitución. Son videos cortos, muy interesantes, que me parece importante dejárselos como material adicional para poder seguir profundizando la materia. El poder constituyente derivado, a diferencia del poder constituyente originario, sí es limitado. Está limitado, ¿por qué? Porque se establece un procedimiento para su reforma, también por los contenidos pétreos que ya vimos, que son esos que no se pueden modificar, y por los tratados internacionales que se incorporan al derecho interno, por supuesto. Vidar Campos, ¿qué dice?
que se advierte claramente en las constituciones rígidas. En las flexibles también porque se reforman mediante ley ordinaria, es decir, que siempre el poder constituyente es limitado, independientemente si la constitución es rígida o es flexible, siempre hay un procedimiento para su reforma. El poder constituyente originario argentino se da en este proceso de 1853-1860, donde finalmente Buenos Aires forma parte acepta la Constitución y se incorpora al resto de las provincias. Fue ejercido por el pueblo por voluntad y elección de las provincias. Nosotros ya hablamos de que las provincias eran preexistentes al Estado federal y con bastantes competencias y poderes, así que se habían consolidado a lo largo de los años. Fue un poder ilimitado, pero sin embargo tuvo en cuenta el valor justicia, los pactos preexistentes y la realidad social de nuestro medio. En Argentina, el poder constituyente derivado, que es el que se pone en práctica para reformar la Constitución, está habilitado por la misma Constitución y lo encontramos en el artículo 30, que ya vimos en la clase anterior, y que establece que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, y que esa necesidad de reforma se establece por una ley que sanciona el Congreso, y tienen que estar de acuerdo las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no puede el Congreso reformarla. Solo lo que hace el Congreso, como ya vimos, es dictar la ley que establece la necesidad de reforma, pero se reforma a través de una convención que se constituye a tal efecto. Hay bastante discusión en la doctrina la conforman todos los autores que escriben sobre derecho, después de la reforma de la Constitución del 94, y nos preguntan, ¿siguen siendo una Constitución rígida? Porque ustedes ya vieron que con la reforma de la Constitución del 94, los tratados de derechos humanos, tratados internacionales, pasan a ser parte de la Constitución Nacional, tienen la misma jerarquía y amplían la cantidad de derechos que tenemos. Y como nuestro derecho es un sistema abierto, se pueden incorporar nuevos derechos a la Constitución. Hay cláusulas constitucionales muy abiertas que deben ser completadas por ley. Entonces, nuestra Constitución sigue siendo rígida, y Vidal Campos sostiene que sí, sigue siendo rígida, su rigidez es quizás menor, pero nunca llega a ser una Constitución flexible. Por eso, para Vidal Campos, el artículo 30 consagra una rigidez acentuada, dice, tanto respecto al procedimiento como al órgano. ¿Por qué sostiene esto el autor? Respecto al procedimiento, es escrito y rígido, dado el tipo escrito y rígido de la Constitución formal, su revisión debe efectuarse mediante un procedimiento especial que es distinto al de la legislación ordinaria. Y por el otro lado, respecto al órgano, porque dice, la rigidez de la Constitución argentina se acentúa porque el mecanismo de reforma no solo difiere del legislativo común, sino que además está dirigido al establecimiento de una convención especial para realizarla, que es un órgano totalmente distinto al poder legislativo ordinario. Entonces se establece, como ya vimos, un procedimiento especial y a su vez un órgano especial que es la Convención Constituyente. El poder constituyente derivado tiene límites de derecho positivo, unos en cuanto al procedimiento y otros en cuanto a la materia. Los límites al poder constituyente derivado están dirigidos al Congreso, ¿por qué? Porque tiene que hacer la declaración de la necesidad de reforma, a la Convención en la etapa de revisión, y a ambos, porque así el quórum de votos para declarar la necesidad de reforma limita al Congreso. En esa ley se establece un temario, que son los puntos de la Constitución que hay que limitar. Los contenidos pétreos, por supuesto, limitan al Congreso y a la Constitución, y los tratados internacionales que se incorporan al derecho interno, sin lugar a dudas, son límites para ambos. ¿Cuál es la conclusión del artículo 30? Que la existencia de estos límites conducen a sostener que cuando una reforma se lleva a cabo sin respetarlos, cualquiera sea porque, por ejemplo, no se respeta el procedimiento, o porque se violan normas, los contenidos pétreos de nuestra Constitución, esa reforma constitucional pasa a ser inválida o, es lo mismo, inconstitucional.
El artículo 30 dice que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Entonces Vidar Campos se pregunta, ¿toda la Constitución y todas sus normas son susceptibles de reforma? Si esto fuera así, no existirían los contenidos pétreos. Para Vidar Campos, la Constitución se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes. Significa que cuantitativamente se la puede revisar en forma integral y total, pero cualitativamente no, porque hay algunos contenidos o partes que si bien pueden reformarse, no pueden suprimirse. Precisamente esos son los contenidos pétreos que nosotros ya vimos, el federalismo, la democracia, son contenidos que no pueden modificarse. En nuestra Constitución, los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino su abolición. Pueden reformarse, no abolirse. Ellos son la reforma del Estado, la forma del Estado democrático, la forma de Estado federal, la forma republicana de gobierno y la confesionalidad del Estado. Lo prohibido sería, siguiendo esta línea de pensamiento, reemplazar a la democracia por el totalitarismo, reemplazar el federalismo por el unitarismo, sustituir la república por la monarquía o suprimir la confesionalidad del Estado para imponer la laicidad. ¿Cómo se hace la reforma de la Constitución? ¿Cuáles son requisitos y alcances? Esto vamos a ver ahora. La reforma de la Constitución tiene dos etapas, la de iniciativa y la de revisión. Salgo un segundo y ya. Continuamos con la grabación, vuelvo a compartir pantalla donde habíamos quedado. Y como les decía, nosotros para reformar nuestra Constitución tenemos dos etapas. Por un lado la etapa de iniciativa y por el otro la etapa de revisión. La etapa de iniciativa es obviamente la inicial, está a cargo del Congreso, ya que el artículo 30 dice que debe declarar la necesidad de la reforma. No dice mucho más, lo único que establece es que tiene que tener un quórum de votos. Por el derecho espontáneo, es decir, que se ha hecho costumbre, que al declarar la necesidad de la reforma, el Congreso establezca cuáles son los contenidos o cuáles son los artículos que considera necesarios revisar. Es decir, que la ley primero se sanciona, la ley, el primer artículo declara la necesidad de reformar la Constitución. En el segundo artículo generalmente establece cuáles son los puntos o contenidos a reformar. Este temario es un límite importante para, por supuesto, la Convención. Y la Convención no quede obligada, sí, a introducir esas reformas, pero no puede apartarse de esos puntos. Es decir, puede no reformar, pero no puede introducir algo que no se haya establecido por esa ley. Ya hablamos del quórum, que es 2/3 partes del total de sus miembros. El Congreso puede fijar un plazo, esto es optativo, a veces establecido, otras veces no, para reformar en este plazo le dice a la Convención Constituyente cuánto tiempo tiene para hacer esta reforma. Y la segunda etapa es la de revisión. La Constitución le encarga a la Convención Reformadora, Convención Constituyente, la vamos a llamar nosotros, a ejercer ese poder constituyente derivado. El artículo 30 tampoco dice cómo hay que componer esa convención, de dónde surge. Lo que se ha hecho generalmente es, se convoca elecciones y se eligen los convencionales constituyentes. El Congreso puede arbitrar algún otro medio, si quisiera, para poder integrarla. Lo que no puede, por supuesto, es integrarla a través de los miembros del Congreso, es decir, con diputados y senadores. Al declarar la necesidad de la reforma del Congreso, si se establece un plazo, el vencimiento del mismo provoca de manera automática la disolución de la Convención y perdería todas sus competencias y lo que ha trabajado hasta el momento. Como ya vimos, esta convención tiene límites que son los contenidos pétreos, el temario que puede fijar el Congreso, el plazo si lo establece y por supuesto los tratados internacionales preexistentes.
Algunos efectos de la reforma. Vidal Campos establece que la reforma constitucional, pese a situarse en el marco del poder constituyente, no puede, por ejemplo, modificar por sí misma los periodos de duración de funciones del presidente, el vicepresidente, los diputados y senadores federales que fueron designados conforme a normas constitucionales. Privar de derechos adquiridos bajo la vigencia de la Constitución anterior a la reforma, investir de poder constituyente provincial a órganos provinciales distintos a los que ya se han establecido, incorporar contenidos que violen los tratados internacionales preexistentes que son incorporados al derecho argentino. Esta ley es la ley 24.309, es la ley que establece la reforma de la Constitución. Le voy a pedir por favor que para la clase la tengan a mano, porque la vamos a ir viendo y vamos a ir analizando este punto. La pueden descargar, yo se las voy a dejar en el link para bajárselas, igualmente la pueden buscar en Google, la pueden imprimir. Esta ley, bueno, la reforma, el proceso constitucional del 94 es parte de un pacto entre las fuerzas políticas, entre el justicialismo y el radicalismo, que se hizo entre noviembre y diciembre del 93, para poder darle forma a la reforma, con el perdón de la palabra, darle forma a la reforma. La ley declarativa de sus necesidades, la que vamos a revisar ahora en la clase, la 24.309, presentó una novedad sorprendente que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Este núcleo de coincidencias entre las distintas fuerzas políticas establece 13 temas para ser tratados de manera indivisible y hermético. Por otro lado, se prohibió, a través de la ley, introducir reformas en los 35 primeros artículos de la Constitución. Por otro lado, el artículo 5 dispone del núcleo de 13 puntos debía votarse sin división posible y en bloque, todo por sí o por no. Por eso se denomina que es una cláusula cerrojo. Las provincias también tienen, por supuesto, su poder constituyente. Vamos acá a arreglar el formato. Porque pueden dictarse su propia constitución. Dada la forma federal de nuestro Estado, las provincias que lo integran como partes o miembros son también estados y disponen, como les comenté, de poder constituyente. Tienen capacidad para dictarse su propia constitución, como lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. Pero el poder constituyente originario de las provincias para dictar su primera constitución no es ilimitado como el que tiene el pueblo para dictarse la primera Constitución nacional. El de las provincias sí es limitado. ¿Y por qué se imaginan que pueden estar estos límites? Sin lugar a dudas, la Constitución nacional es el límite al que deben adecuarse las constituciones provinciales. ¿Por qué la Constitución provincial sí o sí deben garantizar el sistema representativo republicano, garantizar los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución Federal y asegurar el régimen municipal que se establece luego se fortalece con la reforma de la Constitución en el 94, obligando a cubrir la autonomía de los municipios en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, según lo que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional. Así que para conversar, ¿qué es el poder constituyente y cómo se clasifica? Justificar por qué el autor señala que el poder constituyente originario es ilimitado y el derivado es ilimitado, cuáles serían esos límites, qué sucede cuando una reforma constitucional se lleva a cabo sin respetarlos, describir el poder constituyente en el derecho constitucional argentino, explicar cómo se hace, decir por qué la Constitución Nacional es rígida y si esta característica cambió luego de la reforma del 94, y cómo se reforma nuestra Constitución y explicando cada una de las etapas. Tengan esto en cuenta, estudienlo, léanlo por favor. Nosotros nos reunimos en un ratito por Zoom, entonces ahí vamos a charlar un poco de estos dos videos que vimos en la clase, y precisamente vamos a ver la ley 24.303, que fue la que declaró la necesidad de reforma de la Constitución en 1994. Muchas gracias
Nos vemos en un ratito para evacuar cualquier duda.